aquí nuestro segundo día de jornadas Powell y al final celebramos con una copita de vino infaltable. Bueno, gracias Marina, Lara, Matías por estar aquí hoy. Vuelvo a repetir lo que dije ayer al comienzo de la apertura de las jornadas, que el agradecimiento es doble por lo difícil de las circunstancias que estamos atravesando todos los que nos dedicamos a la escritura, a la literatura, a las letras, así que muchas gracias. Bueno, los voy a presentar. Esta mesa se llama Literatura y Política. Va a leer Lara Segade, cuya ponencia se titula Los pichiciegos, Fowell y el lugar de la ficción. Y Matías Farías, La dictadura contada desde los márgenes, de mis muertos punk a los pichiciegos. Y una comentadora de lujo, Marina Ríos. Voy a leer, entonces, los voy a presentar. Lara Segade es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la docencia y la investigación. Da clases en Literatura Argentina 1 en la Universidad de Buenos Aires, en Teoría y Análisis de las Artes de la Escritura en la UNA y en la Maestría en Periodismo Narrativo de UNSAM, y dicta talleres literarios. Publicó los poemarios Los animales domésticos, Pánico al pánico, y La maquinaria celeste y el libro de Alaska. Marina Ríos. Uy, ¿dónde está Marina? Acá. Marina Ríos es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria en CONICET. Actualmente es docente de las materias Teoría y Análisis Literario y Fundamento de los Estudios Literarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realiza tareas de investigación en proyectos radicados en el Instituto de Literatura Hispanoamericana y ha publicado artículos, reseñas, capítulos de libros y ensayos en revistas académicas y de divulgación científica sobre literatura latinoamericana contemporánea con eje en la teoría literaria. Y ahora le voy a presentar a Matías, perdón que tengo una nueva versión de su CV. Y aquí vamos. Un segundo que sonó un celular. Bueno, Matías Farías. Bueno, siempre pasa. Matías Farías es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente en pensamiento argentino y latinoamericano en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, pensamiento social argentino y latinoamericano en UNPAS y filosofía argentina y latinoamericana en UCES. Escribe en revistas especializadas y en distintos medios de comunicación. Bueno, muchas gracias y damos inicio entonces a la mesa. Dale. Hola. Ahí se escucha bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a leer un trabajo que se llama Los pichiciegos, Fowell y el lugar de la ficción. Existe toda una leyenda en torno a la escritura de Los pichiciegos, la primera novela sobre Malvinas, que nace de las historias que fue contando Fowell en entrevistas, conferencias y paratextos. En el momento en que estalló la guerra, vivía en el mismo edificio que su madre. Un día fue a visitarla y la encontró mirando televisión. Hundimos un barco, le dijo. Fowell volvió a su casa y escribió: mamá hoy hundió un barco. Ese fue el comienzo. El resto de la novela fue escrito entre el 11 y el 17 de junio de 1982, de un tirón, sin dormir y con 12 gramos de cocaína. A veces la cantidad de días son menos y los gramos de cocaína más, pero en todos los casos se trata de una escritura veloz, urgida y simultánea respecto de la guerra. A la velocidad de la escritura se suma la velocidad de la primera circulación, en fotocopias, de mano en mano.
Fowell cuenta que hay 72 lectores del libro antes de que termine la guerra. En esas historias se ve cómo el gesto fundamental de los pichiciegos, en el que radica en parte, como veremos, su fuerza fundacional, fue el de la simultaneidad respecto de los acontecimientos narrados. Este gesto puede pensarse en términos de una confrontación a la desinformación, o más bien, al relato triunfalista predominante, esa forma especialmente siniestra de lo que Ricardo Piglia llamó ficciones estatales, cuyo ejemplo más conocido tal vez sea el de los titulares de la revista Gente del 6 y todavía el 27 de mayo, que afirmaban respectivamente «estamos ganando y seguimos ganando». En ese marco, la simultaneidad iría convirtiéndose en anticipación. En primer lugar, del desenlace de la guerra. Fowell, por su parte, alentó las lecturas en clave profética y las hizo llegar incluso hasta la década del 90. Dijo: el menemismo está en los pichiciegos, en la imagen del turco. Aguante y merca, 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 no tiene enemigos. Ese personaje es el que prefigura el menemismo. Ya en Los pasajeros del tren de la noche, escrito en 1980 y publicado en 1981 en música japonesa, Fowell había hecho algo parecido. La historia cuenta cómo, un jueves por la noche, el tren comienza a traer al pueblo a los soldados que vuelven de una guerra. La reacción de los habitantes es ante todo de estupor. A todos ellos se los había dado por muertos. Los jóvenes que regresan no cuentan nada y poco a poco se dejará de hablar de ellos. Después de la rendición argentina en Malvinas, el cuento será leído como una anticipación de la guerra y, sobre todo, de la atmósfera de silencio y vergüenza que rodeó al regreso de los soldados. Sobre esta cuestión, Fowell sostuvo que, en realidad, la guerra vino a estropear el efecto esperado de una alegoría de las marchas de los jueves de Plaza de Mayo. Pero si el cuento anuncia la guerra de Malvinas, es porque configura narrativamente la lógica del poder militar, de la que Malvinas es una extensión. Eso que León Rosichner definió como la ligazón entre una guerra sucia y una guerra limpia. Del mismo modo, en relación a los pichiciegos, Fowell señala que no se trata en verdad de una adivinación, sino de un cálculo, elaborado sobre la base de una mirada lúcida sobre la realidad que consigue distinguir los elementos del futuro que ya están en solución en el presente de la escritura. Dice: usé la literatura como buzón. Yo deposito en clave un montón de datitos para que vean que yo me avivé y que todos los demás son unos pelotudos. Es la venganza del tipo que entiende. Así, si en Los pasajeros del tren de la noche Fowell captó las continuidades entre la dictadura militar y la guerra de Malvinas, en Los pichiciegos captó las continuidades entre dictadura y democracia que la propia guerra de Malvinas trazaba y que las ficciones estatales posteriores al 83 tenderían a ocultar en un discurso predominantemente pacifista. Lo que Fowell insiste en señalar es que la guerra, lejos de oponerse a la paz, existe consustanciada en ella, disimulada en ella. En términos de Foucault, que la historia republicana no debe pensarse desde la fórmula de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino desde su inversión. La política es la continuación de la guerra por otros medios. En esta clave, dice Foucault, el papel del poder político sería reinscribir perpetuamente esa relación de fuerza, por medio de una especie de guerra silenciosa, y reinscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. Y por lo tanto, nunca se escribirá otra cosa que la historia de esta misma guerra, aunque se escribiera la historia de la paz y sus instituciones. Creo que se puede pensar desde allí esa otra afirmación de Fowell respecto de su novela, que Los pichiciegos no fue escrita contra la guerra, sino contra ciertas maneras estúpidas de nombrar la guerra, tal vez precisamente esas que consisten en no nombrarla. En relación con esto, cabe señalar que Los pichiciegos, a la vez que es una novela sobre la guerra de Malvinas, la novela sobre la guerra de Malvinas, no es una novela sobre la guerra. Y es que se trata de una guerra soterrada, desplazada. Los pichiciegos son, se sabe, desertores, que en una cueva subterránea eluden los combates y hablan. Y en lo que hablan van apareciendo esas zonas en las que la guerra pervive, oculta en la paz. Me voy a referir a dos, la economía y la lengua. Por un lado, en la novela, la lógica mercantil se superpone a la lógica bélica hasta confundirse con ella. Así, por ejemplo, los pichis hablan de vender a los ingleses servicios militares e información estratégica.
Es decir, que los intercambios no son ajenos a la guerra, o en otras palabras, todo lo que hace a la guerra puede comercializarse en un mercado. Como propuso Martín Cohen, hay en Los Pichiciegos una nueva reformulación de la máxima de Clausewitz, según la cual la guerra es la continuación del comercio por otros medios. Por otro lado, la lengua en estrecha relación con la economía. En Los Pichiciegos, la lengua común no provee de una identidad homogénea, por el contrario, reescribe las diversas formas de la desigualdad y escinde la unidad imaginaria de las nacionalidades. Las diferentes maneras de hablar de los pichis son reflejo de esas desigualdades que a la vez contribuyen a reproducir, vinculadas a la posición social y económica. Cito: como oficial es ese modo de hablar. Los tipos llegan a oficiales y cambian la manera. Son algunas palabras que cambian, quieren decir lo mismo, significan lo mismo, pero parecen más, como si el que las dice pensara más o fuera más. Tiene que haber una guerra para darse cuenta de esto. Estas distinciones se superponen a las diferencias geográficas a la hora de definir la identidad de los bandos enfrentados. Haciendo cuenta, se veía raro que siendo que en el país la mayoría de la gente es porteña, allí la mayoría era de provincias. Pero también, en otro sentido, Los Pichiciegos lanza su profecía en relación con la lengua, al reflexionar acerca de las posibilidades que tienen las palabras de dar cuenta de la guerra. Cito: según él, desintegrado no es la mejor palabra, tampoco derretido. Tendría que encontrar una palabra que dijera lo mismo, entre desintegrado y derretido, pero en la isla, en el medio de la guerra, no había tiempo ni tampoco lugar donde buscar palabras mejores que explicaran las cosas. Fundamentalmente, esta reflexión se produce en lo que constituye una suerte de marco narrativo de la novela. Los encuentros entre Quiquito, el único pichiciego sobreviviente, y un hombre que lo escucha y graba lo que él dice. Permanentemente Quiquito le pregunta a su entrevistador si lo está grabando y sobre todo si le cree, si lo entiende, si sabe de qué le está hablando. La figura del entrevistador es ambigua. Algunas de sus intervenciones durante los encuentros, que se llaman sesiones, lo hacen parecer un psicólogo. Por otra parte, el hecho de que los encuentros se graben apunta a la idea de que se trata de un periodista, que se ve reforzada por las preguntas que este personaje le hace a Quiquito. Pero también, finalmente, el entrevistador es un escritor, un alter ego de Fowl que, como él, acaba de publicar el libro Música japonesa. Así, el marco de la novela figura y anticipa, pero también reúne, los dos modos principales en que la guerra será contada en los siguientes años: la literatura que funda el propio Fowl y el testimonio, cuyo libro fundacional se escribe casi en simultaneidad con Los Pichiciegos, casi, unos días después. Se trata de Los chicos de la guerra, una compilación de 8 entrevistas realizadas por el periodista Daniel Cohn a soldados clase 62 que acaban de volver de las islas. Según se dice en el prólogo, las primeras entrevistas se hicieron el 23 de junio. El libro se publicó en agosto y alcanzó las 3 ediciones y los 65.000 ejemplares vendidos en los 2 años siguientes. La urgencia por terminar Los Pichiciegos, por ponerlo a circular y luego por publicarlo, puede explicarse por la carrera que corría contra este otro libro. El principal peligro era para Fowl de orden comercial. Temía que Los chicos de la guerra pudiera impedir la venta de Los Pichiciegos. Pero había algo peor. Creía que Editorial Galerna le había robado la idea. Contó en una entrevista: un vivo prometió editarlo, pero inspirado en las escenas del grabador de Los Pichis, encomendó a un periodista la compilación de relatos de sobrevivientes que tuvo éxito por su ingenuidad y su tono antibélico. En efecto, hay algo común, además del grabador, en estos 2 libros fundacionales del relato de la Guerra de Malvinas, y es que los dos construyen narrativas alejadas del escenario bélico, es decir, en las que la guerra, con sus combates, sus héroes, sus estrategias, sus bandos nacionales enfrentados, sus victorias y derrotas, es representada por lo menos débilmente. Esto resulta especialmente llamativo en un libro como Los chicos de la guerra, en el que hablan los soldados que estuvieron en Malvinas. Sin embargo, a medida que se avanza en la lectura, se percibe que este corrimiento de la guerra, que es a veces más bien un borramiento, no surge tanto de lo que los soldados dicen como de las preguntas del periodista, que los interrumpe cuando hablan de la guerra, con el temor de que su libro se convierta en un mero catálogo del horror o con el objetivo de extraer alguna enseñanza de los relatos.
Estos sentidos que el periodista introduce desde afuera con sus intervenciones pueden enmarcarse en ese discurso pacifista y pacificador que se oficializó en los primeros años de la democracia y para el cual Malvinas representaba un problema, en tanto ligaba el presente con el pasado dictatorial que se quería dejar atrás y recordaba que el nuevo orden se originaba en realidad en un hecho bélico. A su vez, esta relación que se establece en el marco narrativo entre la guerra y los modos de nombrarla o no nombrarla, permite leer Los Pichiciegos también como una novela sobre la novela y sus posibilidades de articular un saber sobre el mundo. En otras entrevistas, refiriéndose a la capacidad profética de los pichiciegos, Fowell no habla de cálculo sino de experimento. Dice, fue un experimento mental. Me dije, yo sabía mucho del Mar del Sur y del frío, porque yo sufrí mucho el frío navegando. Sabía de pibes, porque veía a los pibes. Sabía del ejército argentino, porque eso lo sabe todo tipo que vivió la colimba. Cruzando esa información, construí un experimento ficcional. En otra parte, Fowell sostuvo, todo el mundo sabe, lo que pasa es que yo puedo organizar narrativamente ese saber. Un saber que es de contigüidades lógicas, transformarlo en contigüidades léxicas y temporales. Armó una novela. Casi 150 años antes tuvo lugar otra escena famosa de escritura de una obra fundacional de la literatura argentina, en torno a la cual también se condensaron sentidos que de ahí en más iban a permear toda lectura. Se trata de la escritura del Matadero, tal como la relata Juan María Gutiérrez, amigo y albacea de Echeverría. Aunque investigaciones recientes ponen en duda que esta escena haya tenido lugar, tal vez su fuerza interpretativa perdure todavía. Entre 1839 y 1840, un joven Echeverría, a punto de partir al exilio, escribe El Matadero en la estancia de su familia en Los Talas, provincia de Buenos Aires, con Rosas pisándole los talones. Dice Gutiérrez en la nota con que acompaña la publicación del Matadero en 1871. El poeta no estaba sereno cuando realizaba la buena obra de escribir esta elocuente página del proceso contra la tiranía. Si esta página hubiese caído en manos de Rosas, su autor habría desaparecido instantáneamente. Él conocía bien el riesgo que corría, pero el temblor de la mano que se advierte en la imperfección de la escritura, que casi no es legible en el manuscrito original, pudo ser más de ira que de miedo. Si para Gutiérrez la prisa se explica por la persecución, la urgencia deriva de la necesidad de dejar por escrito un testimonio de la época. Ahí radica el valor de una obra que juzga a todas luces defectuosa en términos artísticos, un valor testimonial que corresponderá a la historia aprovechar. En su célebre artículo Echeverría y el lugar de la ficción, Ricardo Piglia postula una hipótesis en cierta medida contraria. Lo que Echeverría estaba fundando con El Matadero para Piglia era la ficción argentina. Pero como entonces la ficción estaba reñida con un uso político de la literatura, el cuento recién pudo ser publicado 40 años después. Tal vez, leyendo ambas escenas en diálogo y desde el presente, se pueda percibir en ellas una conjunción entre la ficción y lo testimonial, que permita decir algo más sobre el rasgo fundacional de las obras que allí se escriben. En efecto, si Los Pichiciegos, como El Matadero, funda un lugar para la ficción en la literatura argentina, es porque entiende la ficción no como invención, sino como configuración. Es decir, porque apuesta por una ficción que tenga la capacidad de ser un cálculo, un experimento, la organización narrativa de un saber sobre el mundo. Una ficción que, en palabras de Rancière, sea un modo de presentación por medio del cual diferentes cosas, situaciones y acontecimientos se hacen perceptibles e inteligibles. Se trataría, pues, de una literatura que habla del mundo, sí, pero con los modos que le son propios, con sus procedimientos, con sus metáforas. Esa posibilidad de decir en forma desplazada, de mostrar y velar al mismo tiempo. Para terminar entonces, quisiera preguntarme por el alcance que tiene esta fundación. En otras palabras, ¿qué pasa con la profecía de Fowell hoy? En este tiempo en el que por un lado la guerra deja de ser aquello que se inscribe silenciosamente en la política, en la economía, en las instituciones, en la lengua, deja de ser aquello que se quiere abandonar, que se transforma, se disimula y hasta incluso se borra en metáforas.
para pasar a ser lo que estructura el discurso, aquello de lo que se habla, aquello que está en la superficie. Los libros terminan por reducirse a aquello de lo que hablan. Una violación o una guerra alcanzan para condenarlos, como si la literatura en sí misma no supusiera siempre una cuota de ficción, entendida como esa posibilidad de nombrar el mundo de otro modo. Un tiempo en definitiva, que tiene en menos la dimensión metafórica en sí misma, el trabajo singular de la literatura, ese que al nombrar el mundo lo transforma. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como se decía en la presentación, además de las condiciones complejas de producción de un momento como este, también me encontré con las dificultades con las que me encontré al volver a los textos de Fowl, a Pichiciegos, y a los primeros dos libros, que era lo que me había propuesto, ¿no? O sea, yo pensé que iba a ser una cosa más sencilla. Pichiciegos, digamos, lo había leído una y otra vez, Mis muertos punks, allá en el tiempo, y sobre todo de música japonesa, Los pasajeros del tren de la noche. Pensé que iba a ser una tarea sencilla y me encontré con que tal vez, digamos, a contrapelo, digamos, de lo que acaba de decir Lara, que justamente me resultó difícil, digamos, desde el presente volver a leerlo, porque lo primero que había hecho efectivamente en la ponencia se llamaba La dictadura contada en los márgenes, de Mis muertos punks a Pichiciegos, ¿no? Con estas lecturas que yo ya tenía, digamos, de Fowl, pensaba que efectivamente alrededor de la idea de lo punk y alrededor de la idea de los desertores de Pichiciegos podía pensar en algo así como, bueno, que el modo en que Fowl cuenta la dictadura es construyendo un margen que en ese momento no existía. Esa fue la primera. Entonces, cuando me pidieron el resumen, y fui por ahí, ¿no? Digamos. Pero ya en el mismo momento en que estaba escribiendo el resumen y estaba escribiendo el título, algo ya me sonaba mal, que era la lectura que había hecho hacia fines de los 90, de Vivir afuera, donde lo que justamente me impactaba de esa novela de Fowl es que no hay afuera, que es imposible vivir afuera porque no hay afuera. Y yo estaba, digamos, leyéndolo, digamos, a contrapelo de la lectura que yo mismo había hecho, pero igual me mandé. Evidentemente, cuando efectivamente volví a Pichiciegos, a Mis muertos punks y sobre todo a Los pasajeros, me pareció que efectivamente no había ninguna afuera, que la ficción, la configuración de la cual hablaba Lara, mostraba que justamente me parecía difícil encontrar un punto, digamos, afuera del mundo social, en el mundo, digamos, en el que viven esos personajes. Entonces, en ese volver para esta ocasión a esos textos, comencé a subrayar otra cosa, no tanto los márgenes, sino la presencia de la muerte. Eso sí me pareció como que estaban en Mis muertos punks, en Los pasajeros del tren de la noche y en Pichiciegos, ¿sí? Como Lara dijo, bueno, cómo leer la política de estos textos, se encontró con tres figuras muy potentes, que es la de la economía, la de el comercio y la guerra. A mí me parecía que por el lado de los muertos podía, digamos, leer estos textos en clave política y obviamente digamos, tratar de encontrar algo ahí en relación con la dictadura. Pero también hay una dificultad, porque efectivamente en los personajes de Mis muertos punks, incluso de los pasajeros del tren de la noche y de los Pichiciegos recién al final, y no todos, no se mueren nunca. O sea, la muerte está, pero no se realiza, digamos, ¿no? Y la vida que anuncian también está, pero no se realiza, porque en verdad, digamos, en Mis muertos punks no hay punks. De hecho, es lo que el propio narrador dice en Muchacha Punk, ¿no? Esta muchacha no es punk, es una aristócrata, es una aristócrata, ¿no? Aparece esa idea. Y los soldados de Pichiciegos no son soldados, estrictamente hablando. Son otra cosa, de la cual Lara habló más y seguramente mejor. Entonces, lo que me sorprendió
en estos textos es que la muerte está continuamente anunciada, pero nunca se termina de realizar. Debemos suponer que se realizó porque si seguimos el relato de Mis muertos pan que inaugura la mujer de Tull de la mesa de enfrente, es un relato complejo, ¿no? Porque justamente lo que, digamos, de lo que se trata es de una historia paralela entre el narrador y esa mujer y la historia del amigo que está digamos, muriendo, pero no se termina de morir, escribiendo digamos, una serie de relatos que se llaman Mis muertos pans. El narrador lo que quiere es que, efectivamente, no sé si lo que quiere, pero digamos, confiesa que tienen sus cálculos, por usar la palabra de Lara, que se muera, así esos manuscritos los publica como libros. Entonces tenemos que suponer que finalmente se murió y que el robo quedó consumado, lo dicen en términos de robo. Pero se entiende, o sea, la muerte es una muerte que se anuncia, que está presente, pero no se realiza, y la vida que se anuncia nunca es tal como se la cuenta. Y sin embargo, no se puede decir que en ese mundo social haya dobleces. No se puede decir que esto tiene que ver con el hecho de que hay una suerte de dualidad. Hay una apariencia y hay una esencia. Sino que, más bien, y a eso quería ir también, todo parece superficie. Simulacro sin un fondo, un simulacro pero no platónico, sino es que hay una realidad más profunda que es ocultar. De hecho, la única forma de develamiento que aparece en estos textos es la mujer de Tull. Pero en verdad, digamos, no hay nada que develar, solamente hay esa mujer. Entonces, y claramente, digamos, los dos libros que tenía como para pensar esto, uno es reciente, que es el de un amigo que ha fallecido, esto también por eso está la cuestión de la muerte, que es Javier Trímoli, que sacó hace poco un libro que se llama El virus, se salió póstumamente, que cuesta aceptar, digamos, la muerte de Javier. Un libro notable que se llama, donde está muy presente Fowey, se llama El virus del absoluto. Y el otro libro es Los espantos, de Silvia Schwarzschild, ¿no? Y sobre todo este último libro me hizo pensar, obviamente, digamos, que lo que estoy diciendo tiene carácter de apunte por todo este proceso, digamos, complejo de volver a textos que yo creía que conocía de Fowey, me hizo pensar que en realidad lo que se mueve en estos, o lo que se está muriendo en estos primeros relatos de Fowey es cierta idea misma de la muerte sublime, ¿no? de la muerte como sublime. Y eso tiene que ver con efectivamente un pasaje de Los espantos de Silvia Schwarzschild, donde ella, efectivamente, haciendo digamos, usando una relación entre dictadura y democracia en términos similares a los que ha trazado Lara, evoca una escena que le cuentan a León Rosicner de uno de los presos liberados en el 73 en la cárcel de Devoto, ¿no es cierto? Y dice algo como esto, ¿no? En este sentido, dice Silvia Schwarzschild, es este el sentido en el que hace es en este sentido en el que hace uso de la anécdota de Leonor Simpson. Dice un expreso político al salir de la cárcel de Devoto durante la presidencia de Cámpora, que me confiesa: me di cuenta de que la muerte individual no existe, la vida verdadera es la vida del pueblo, no la de uno mismo. Y sigue, la vida verdadera en la mente del revolucionario nunca es la vida propia, pero tampoco es la vida del pobre, el trabajador o el villero. No es ni siquiera la juventud de la que participarían por primera vez en la patria socialista los hijos de los que tuvieron que salteársela para entrar, sin primaria completa, al mercado de trabajo. La vida verdadera es una vida desconocida, la promete el pueblo, no la organización revolucionaria que lo invoca. Y sigue el argumento de Silvia. Lo que está diciendo Silvia efectivamente es que esa vida verdadera es la experiencia de lo sublime en la historia, y como tal, irrepresentable, ¿no? La experiencia de una totalidad infinita y que desborda incluso por completo los sentidos. Y que lo que no se puede representar después de la dictadura es justamente esa experiencia, ¿no?
Por lo tanto, el pueblo, digamos, a que se lo podía experimentar desde lo sublime, ahora se vuelve mensurable, representable, contable, calculable, mensurable, medible. Todo lo que aparece en el mundo del Foucault. ¿Sí? Entonces, como no hay una muerte sublime, tampoco hay una vida sublime. No hay manera de tener una experiencia histórica conectada con alguna, digamos, figura desbordante del infinito, de lo total. Es decir, en los relatos, lo que tienen en común es que justamente no están esos universales, no está el pueblo, bueno, aquí estoy siendo temeroso en decir esto, pero digamos, no parecía que estuviera el pueblo, la revolución, la guerra, la patria, petición, no voy a decir, pero la forma de patria pensada, o todas estas figuras me retratan, asociadas con formas de lo sublime, quizás está de otra manera. La guerra, aunque Lara dice que sí, pero no es una guerra sublime. Todo eso no está. Entonces lo que, de vuelta, para pensar en voz alta con ustedes, voy a pensar acá es que justamente lo que aparece es el declive de la muerte sublime y de la vida, digamos, sublime. Y en su lugar, ¿qué es lo que aparece? Bueno, un poco antes lo dije, aparece la figura del simulacro, punks que no son punks, pero tampoco se puede decir que están ocultando algo. Aparece mucho la cuestión de las magnitudes. Hay un pasaje que es notable, que también quería compartirlo. Un pasaje de Piquiciero, en donde, bueno, están empezando a caer las bombas, ¿no? Lo voy a sintetizar en el diálogo nomás. Los muertos que han de haber hecho, dice Mansi, un callado. No tanto, a esta hora todos andarán de refugio, se pensó. ¿Y alcanzan los refugios? Sí, han de alcanzar. El que decía eso era el ingeniero. ¿Cuántos muertos? De vuelta de muerto. Preguntó alguien desde el oscuro. 100, apostó uno. 1000, exageró otro. 2000, duplicó el primero. 300, corrigieron. 356, cantó una voz en cordobés. Buen número, la voz del turco había opinado. ¿Cuántos somos aquí? Quería calcular Pipo. Dicen que 10.000. 10.000 no pueden matarnos a todos. No, a todos no, a la mayoría, dijo Rubión. Videla dicen que mató a 15.000, dijo uno, el puntano. 15.000 no puede ser. Es notable este pasaje, ¿no? Porque están calculando, ¿no? La muerte se ha convertido en una cuestión de cálculo de supervivencia, porque la razón es así. Si, así va a venir el diálogo, si Videla es cierto que mató a 15.000, entonces estas bombas se pueden matar de una. Ese es el tipo de razonamiento, ¿no? Entonces la muerte, que no se termina de realizar, y se integra en la vida como sostén de los intercambios de las relaciones sociales. Es sostén de los intercambios. Finalmente el libro se llama así porque es el libro que roba, digamos, al amigo, de los diálogos, del lenguaje que dijo Lara, ¿no? La muerte, digamos, está integrada de ese modo, no como algo sublime, no hay experiencia sublime, sino que la muerte está integrada es, para decirlo así, la superficie, pero no sin fondo, porque está todo a la vista y al sonido, la superficie sin fondo espiritual de lo que rige los intercambios, que es el dinero. En última instancia es el dinero. Y esa es la marca de la dictadura, a mi entender, en estos relatos. Es decir, el horror, supongo que no es alguien que narra buscando, desde el horror de los centros, sino que pone el acento en los efectos del centro, al destino, en la totalidad social. Y en ese sentido no hay afuera. Por eso no hay afuera, no hay margen. No hay margen, ese sería como... Porque, digamos, entonces, ¿de qué sería la literatura en este caso? Es lo que dijo Lara, pero entonces, todo el mundo sabe, dijo Lara. Entonces, ¿qué hace la literatura? Explicitarlo en términos del sinoyasmo, explicitar lo que es. Ese sería el sujeto crítico en un punto, ¿no? La explicitud. Hay además de explicitud algo del orden de los espantos en términos de Schwarzenegger, es decir, de lo que se puede ver, de lo que muestra la cámara cuando nadie la mira.
y por ende algún... Porque ni siquiera hay espectros. Yo no estoy seguro que los pasajeros de noche sean espectros, porque el espectro justamente se sostiene bajo la figura del resto, de que hay algo en la tradición romántica, de que hay algo, una sombra terrible, que no ha sido del todo ajusticiada. Los pasajeros son más bien espantos, porque justamente no están muertos ni muertos, no son zombies. Vuelven, hay sorpresa y después todo el mundo se olvida. No es que alguien va a indagar en eso, hay un muerto que vive ahí, hay un fusilado que vive, entonces hay una historia que contar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esa explicitud sería, digamos, un gesto fundacional. Porque ahí sí, digamos, diría que hay una cuestión fundacional para un tiempo nuevo, pero que se aleja de la tradición romántica. Tal vez esa sería la pregunta que yo le haría a la... Si es realmente asociable esto que está haciendo Fowl al matadero. Porque la tradición romántica necesita el sublime para narrar. Esto es un gesto no romántico, por eso tampoco esto es respiración artificial. O sea, Piglia claramente necesita de la tradición romántica para preguntarse quién de nosotros escribió Facundo. Acá esa pregunta no está. Porque el trabajo de la muerte de estos relatos es vaciar de universales a la historia y mostrar esta explicitud. Aún así, no es solo en la explicitud, me parece, donde hay un gesto de resistencia, un gesto punk después del punk. No sé si la palabra resistencia. Hay muchos indicios. Todo el tiempo están buscando sexo, los personajes. Después se desilusionan. O hay algo del orden de o hay algo de la consumación y ya. Pero constantemente buscan, ¿no? Como si ahí hubiera algo. ¿Qué más, Santiago? A mí me parece como que no termina de cerrar de todo esta explicitud, incluso para los propios personajes. Lo que me acuerdo ahora es la cuestión de... Hay uno de los hechiceros que no muere, ¿no? Por lo tanto, hay un testigo y hay un testimonio. Es necesario que haya un testimonio. Es el punto más cercano en una propuesta, me parece muy distinta a la de Walsh, de Wolf Fowl con Walsh, de dar testimonio en tiempos difíciles, aunque sea a través de la figura, que ya no es la del combatiente, sino que es la del pitch. Y había otros, ¿no? Da la sensación de que los pasajeros del tren de la noche van a seguir los jueves descendiendo ese tren. Queda como esa idea, ¿no? En el sentido de que la forma de resistencia tiene que ver con cierto ejercicio del nihilismo. Del gesto de señalar que no el futuro, porque el presente está en un proceso de destrucción, ¿no? Y que por lo tanto, además de ese señalamiento de esa explicitud, hay que militar la desilusión. Pero la desilusión entendida como introducción de algún punto de conciliación con ese mundo efectivamente existente después de la dictadura. Es un nihilismo punk, un nihilismo interesante. Eso, me parece como que, nada, lo leí desde Javier, ¿no? Desde el virus del absoluto, Javier se entrega al absoluto. De algún modo piensa que no puede haber historia sin sublime. Pero era un gran lector de Fowl y bueno, gracias a él me parece que pude, aunque sea, decir algo hoy y bueno, agradezco mucho la invitación. Hola, ¿me escucha? Bueno, muchas gracias, Lara y Matías. Me gustó esta convivencia entre reflexión filosófica y crítica y teoría literaria, ¿no? Porque son como dos modos de abordaje y de pensar a Fowl y sus trabajos. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios y ustedes toman lo que gusten.
lo que más tengan ganas de decir. Hay muchas cosas para comentar, pero bueno, creo que voy a organizarlo más o menos en 3 para que sea ordenado. Bueno, pensaba como punto de partida un poco unificar o buscar puntos de contacto entre estos trabajos. Hay algunos más equidistantes, otros más cercanos. Y pensaba, bueno, 3 cuestiones. La primera, en relación a la temporalidad, ¿no?, que ustedes traen acá, el tema del tiempo. Creo que en sus 2 exposiciones está bien marcado. Por un lado, para pensar, en el caso de Lara, la cuestión de lo anticipatorio, que también Matías menciona, y sobre todo en el caso de Matías, con esta cuestión de que no hay futuro, ¿no? Esto que dice más sobre el final. Y pensaba, se me vino a la mente cuando leía los trabajos, esta cuestión de pensar la temporalidad en lo que ustedes traen para leer a Fowell a partir de la idea del anacronismo, pero no el anacronismo de Huberman, sino, vamos a dejarlo un poco tranquilo, sino el de César Aira, con el texto de las 3 fechas, ¿no? Que si bien César Aira lo piensa para la ciencia ficción, también habla de la literatura anticipatoria. Creo que también se puede pensar para Fowell en este caso, al menos para que sirva para pensar, ¿no? Y Aira dice algo muy interesante que tiene que ver con, bueno, pensar en el caso de la literatura anticipatoria y de ciencia ficción, como que hay 3 fechas que cuentan y que importan. Una de ellas es la fecha del libro, que va a abarcar la publicación y la escritura, ¿no? Los hechos narrados, por supuesto, de ese libro, y cuándo es leído, ¿no? Que eso me parece que tiene que ver un poco también para tomar acá este mito de origen que trae los pichiciegos, cuyo proceso de escritura, como Lara cuenta, se da bastante en simultáneo a los hechos de la guerra. Entonces, y por último, la tercera fecha, bueno, ya lo dije, cuando es leído, ¿no?, que es la de la lectura. Y ahí dice algo interesante, que es que esa tercera fecha va a entrar un poco en carrera, un término que le gusta usar bastante, con la segunda fecha, ¿no? Los hechos que se narran, cuándo se leen y cuándo se narran, porque no olvidemos que estamos hablando de la literatura de género, de la literatura anticipatoria. Entonces, tenemos el riesgo siempre de caer en un documento de época, ¿no? Se convierte, más que algo que habla sobre el futuro, ese texto, en un documento de época. Entonces, de esta manera, creo que sirve para pensar esta idea de, bueno, nuestra percepción, ¿no?, de nuestra época siempre es anacrónica, ¿no?, para pensar estos textos. Eso me parecía como algo interesante para traer y relacionar estos textos de ustedes, ¿no? La segunda cuestión, me parece que sí cabe destacar que ambas lecturas están siempre pensando en esta narrativa de Fowell más distanciada, de pensar la denuncia, el realismo, ¿no?, la cuestión de lo testimonial. Si bien se ha trabajado mucho, me parece que cabe destacarlo por este lado, ¿no?, por el lado de qué procedimientos, los dos creo que en un momento hablan, ¿no?, porque cuando Matías refiere en un momento a la muerte, ¿no?, lo tengo anotado por acá, dice algo en relación a la muerte y me parece que se puede pensar dice motor, ¿no? Decís motor en un momento del rey, lo decís en el resumen, ¿no?, pero como algo del motor narrativo. Entonces, pensar esta muerte como procedimiento. Y Lara también comenta acerca de ciertos procedimientos, no modos propios, procedimientos que convierten a esta narrativa de Fowell en su dimensión metafórica. También ahí que yo quiero agregar algo que me parece que también se podría decir su dimensión metonímica, porque hablas de las continuidades antes, y me parece que esa imagen es mucho más potente que la de la metáfora. Y bueno, y en ese sentido, obviamente, voy al tercer punto de mi comentario, con esto termino,
que creo que ambos trabajos están pensando y gravitando una cuestión que tiene que ver con el estatuto de la ficción, ¿no? Con ese estatus que se le otorga a la ficción, en el sentido de Lara, bueno, pensando en esta fuerza fundacional que propone, en el caso de Matías, en pensar esta historia como simulacro, ¿no? Como transacciones, y también como nihilismo, ¿no? Porque vos hablas de que ese es el compromiso de la literatura. Entonces me parece que en ese sentido se puede pensar que ambos trabajos toman la ficción de Fouil desde una dimensión epistémica, ¿no? La escritura la tiene esa dimensión, ¿no? La escritura tiene una dimensión epistémica. Entonces creo que en este caso lo que se puede pensar es que la ficción, entendida como ellos la entienden para Fouil, también tiene esta dimensión epistémica y en relación a estos saberes del mundo, ¿no? Que pueden generar. Bueno, hasta ahí mi comentario. Un montón de cosas, pero voy a ver por dónde empiezo. No, bueno, tal vez primero esto que remarcaste en primer lugar, Marina, yo también lo había pensado cuando escuchaba a Matías y me parece que estuvo bueno que los dos trabajos anclen ahí, esto como decía, la cuestión de la temporalidad, pero en relación a esta pregunta por cómo leer a Fouil hoy, o cuáles son los efectos de Fouil hoy. Y ahí me parece que quizás coincidimos tal vez, en verdad, con el final de mi trabajo, es más bien una pregunta, ¿no? Por si en este momento, si la profecía llega, eso que yo llamé profecía, si llega hasta hoy, ¿no? No lo sé. Tal vez hay algo que cambió y que nos hace más difícil, ¿no? Como decía Matías contando un poco el recorrido de su trabajo, que nos hace leerlo diferente o que nos hace encontrar con alguna dificultad para volver a encontrar en Fouil lo que encontrábamos tal vez hace 10 años, 15 años o 20. Bueno, como pregunta me parece que eso está en los dos trabajos y me parece interesante para seguir charlándolo. Y bueno, por otro lado, respecto de lo que decía Matías, ¿no? Esta pregunta, o me preguntaba Matías esta pregunta por la relación con Echevarría, no, por supuesto, ¿no? Que hay un montón de diferencias, digamos, y en relación a lo sublime sobre todo, pero me parece que ambas escenas condensan sentidos en relación a un modo de la ficción, ¿no? Un modo de la ficción entendida como una manera de hablar de la realidad, es una ficción no desprendida de la realidad, no una ficción en el sentido de invención, sino que en ese punto, ¿no? Después empiezan todas las diferencias. Y quería bueno, decir también que me gustó mucho todo lo que fuiste diciendo de la muerte, ¿no? Me gustó mucho esta idea de esta lectura de los pasajeros del tren de la noche, como ahí donde falta el fusilado que vive, ¿no? Como porque la figura del fusilado que vive como ese oxímoron, ¿no? Ese imposible de la realidad que lleva a narrar, ¿no? A investigar, pero sobre todo a narrar, a escribir. Es cierto, ¿no? Que tal vez falta en Fouil probablemente, ¿no? Aunque igual haya narración, pero se arma de otro modo. Y también me gustó mucho esta idea del cálculo, ¿no? Yo también el cálculo en otro sentido, del cálculo de muertos, porque me pareció que ahí pensaba que es algo muy propio de las guerras, ¿no? Calcular los muertos, no contarlos, sino muchas veces calcular, ¿no? Como mirar esto aparece mucho en relatos de guerra, mirar un campo de batalla y calcular por metro cuadrado, ¿no? Cuántos muertos hay. Me parece que ahí aparece también un nombre de la guerra, que es una guerra que para mí, bueno, como dije, en Los Pichiciegos no está en verdad, ¿no? Yo ahí coincido en que la guerra no está, pero ese no estar es también un modo de estar. Bueno, no sé, creo que quedaron cosas
Pasa la palabra y sí. No, bueno, agradezco mucho el comentario porque yo además realmente me costó solo le pude pasar, digamos, el resumen a último momento. Y aún así hiciste todo el laburo de escuchar lo que dije y retomar, así que te agradezco mucho. ¿De qué? Por eso también sigo pensando en voz alta. ¿Cuál es el lugar de la ficción? A partir de lo que dijeron ustedes, ¿cuál es el lugar de la ficción? Esa es una pregunta muy interesante. En un momento se me ocurrió, ¿no? Lara habló de que Fowell no terminaba de encontrar una palabra entre ¿cómo era? Derretido, el anterior, yo mencioné la letra. ¿Cómo? Desintegración. Desintegrado. La ficción, diría eso, en términos de lo que fuimos conversando, desde lo que yo pude oír, que el lugar de la ficción es encontrar la manera, encontrar esa palabra, ¿no? Encontrar la manera de narrar entre estas dos figuras, o una palabra, digamos, mejor, desintegrado y derretido. Yo en la lectura de las cosas, como lector de Pichiciego, lo que veo es un mundo en descomposición, pero no sé si en descomposición de esa tercera palabra. Ahí me parece como que la ficción se juega en ese estatuto. Y después, a partir de lo que dijo Lara, no sé, me queda también en la pregunta, digamos, si no podría recuperar la idea de margen por este lado. Porque si efectivamente están de acuerdo de que hay algo del orden del nihilismo en esta forma de narrar, bueno, sería un caso de una fundación nihilista, una red, digamos, un punto de partida nihilista para la literatura argentina en un momento muy específico. Eso suena raro, ¿no? Y si uno lo cruza con el discurso bolsonarista, y obviamente con los días de la guerra, ahí estarían los márgenes, ¿no? Es decir, frente a la democracia, o antes, la democracia se come, se educa, bueno, es como volver a las ideas no se matan, ¿no? Después de democracia se come, se educa y todo lo demás. Bueno, acá aparece un punk que dice explicitud. La democracia es una herencia de la dictadura. En ese sentido, es una forma de margen. En el punto de vista de la enunciación, desde el punto de vista de la realidad, no, porque si es cierto, si tiene razón Fowell, los márgenes se acortan mucho. Esa sería como la idea. Agrego una cosita nada más que pensé recién mientras hablabas, que trajiste esta cita, ¿no?, de los pichiciegos, que aparece una cosa en el cielo y entonces como un avión o algo que se derrite, ¿no?, y que no se sabe si se desintegra o se derrite, entonces dice eso, ¿no? Según el desintegrado no es la mejor palabra, tampoco derretido. Tendría que encontrar una palabra que dijera lo mismo entre desintegrado y derretido, pero en la isla, en medio de la guerra, no había tiempo ni tampoco lugar donde buscar palabras mejores que explicaran las cosas. Ahí aparecería, ¿no?, esta posibilidad de encontrar palabras mejores que expliquen las cosas, no en el medio de la guerra, pero sí al mismo tiempo, ¿no? Esta idea de la simultaneidad, o sea, no necesariamente después, pero no en el medio de la guerra, sino ahí pensando en la idea del margen, ¿no?, como aparecería ahí. Y la isla misma. No, no importa, no sé qué dice que tiene. Está bueno que No importa, hagamos uno de estos. Para arriba. Tengo alma de camino. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue muy lindo escucharlos y me hizo reflexionar en un montón de cosas. Por un lado, en el caso de Lara y esa conversación que Matías apuntó respecto a la aparición del matadero, ¿no? Yo justamente estoy trabajando esta idea de los retornos, ¿no? Es como si la literatura argentina todo el tiempo tuviera que mirar al siglo XIX sobre todo, ¿no? Y es una marca muy fuerte, ¿no?, en la literatura argentina. Y a mí me parece que en un punto está bien, digamos, en el sentido de que en ambos casos hay algo del orden del horror, ¿no?, que no se puede decir y que está desplazado, ¿no? O sea, lo no dicho
Por eso Echeverría acude a la imagen del matadero para explicar la barbarie, digamos, ¿no? Es como una desviación oblicua, ¿no? Que eso también está en respiración artificial. Y bueno, a mí me parece que bueno, a pesar de este retorno, ¿no? Los retornos siempre no son iguales. O sea, hay algo del orden, sí hay algo del orden de lo reprimido o de lo no dicho que retorna, pero el tema es cómo retorna, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿cómo retorna eso? En el caso de Matías, bueno, dijiste un montón de cosas que me súper movilizaron. En primer lugar, tampoco tenés que contestar a todo lo que digan, ¿no? En primer lugar, tu afirmación de que el afuera no existe. Yo no estoy tan segura de eso, desde el punto de vista filosófico, sobre todo porque vos traes a Platón a la idea de lo sublime, y ahí hay un corte de episteme, como señalaba Marina, que también después quería hacer toda la pregunta, donde justamente la idea de absoluto y de lo sublime, de raíz neoplatónica, llega justamente hasta el romanticismo, ¿no? Que eso es algo que vos dijiste. Entonces, ahí veo en tu trabajo una tensión entre ciertas afirmaciones, donde por un lado decís que no hay una afuera, y para mí eso responde a este orden de la filosofía idealista, y por otro lado hablas de los márgenes, y si hay margen es porque hay uno afuera, porque el margen es respecto a algo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el margen si vos sostenés la idea de que no hay una afuera? Entonces, yo creo definitivamente que hay una afuera, y creo que justamente mucha de la literatura contemporánea tiene que ver, pensándolo por ejemplo en Saer, cómo enfrentarse a lo real, ¿no? O sea, aquello, desde el punto de vista lacaniano, por supuesto, que no hay palabras o posibilidad de acercamiento a lo real, y por eso ese acercamiento pasa por bordear, ¿no? Bordear lo real, etcétera, etcétera, porque es imposible. Ay, perdón. Es el despertador. Aquí lo puse mal, el despertador. Hasta ahora me va a levantar. Bueno, perdón, muchos perdones. Cállate. Ya está. Bueno. Bueno, entonces, o sea, por un lado planteas que aparece lo sublime, y por otro lado hay momentos donde no hay sublime. Entonces, definitivamente, justamente la idea de cambio de episteme planteada por Foucault supone justamente que a partir de Nietzsche lo que muere justamente es una idea de sujeto romántico, y en la literatura expresado justamente por un sujeto de la ficción cuya marca o cuyo fin es justamente alcanzar lo sublime, ¿no? Y lo sublime sería de alguna forma su razón de ser, y también muchas veces su fracaso, ¿no? Estoy pensando en Rojo y Negro, por ejemplo, de Stanton, con Julián Sorel. Bueno, entonces, Marina, cuando vos decís que la literatura es epistémica, dijiste eso, ¿no?
me gustaría que aclararas un poco qué significa la episteme para vos, ¿no? Y también hay resonancias del trabajo de Matías con respecto y el tiempo que vos trajiste, ¿no? Porque también lo que, y con esto termino porque no quiero copar la parada, es que en algún momento Matías dice que no hay espectros. Y yo te pregunto en qué sentido no hay espectros. Si no hay espectros en el sentido de la tragedia de Shakespeare, por ejemplo, para mí, digamos, la actualidad y la resignificación de esa categoría está en Derrida justamente en Espectros de Mar, donde él hace la diferencia entre fantasmas, que vos también nombraste, y espectros, ¿no? O sea, la fantasía sería el orden de la utopía y los espectros son del orden de los campos de concentración, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso, digamos, retorna. Entonces, hay un corte de epistema claro, que es el que dice Foucault, ¿no? A partir del fin del siglo XIX, donde se reconceptualiza justamente la idea de la historiografía del progreso de la historia, y siguiendo a Badiou, él plantea que el siglo XX es desde 1914 a 1989, planteando justamente, él no lo dice, pero está implícito, un corte en el 89 que tiene que ver justamente con el posmarxismo, ¿no? O sea, cómo pensar la revolución después del fracaso de la revolución. Bueno, me quedo ahí. Bueno, antes de contestar digo algo que después voy a olvidar, algo que pensé, que las monjas aparecidas que hay en los pichiciegos, cuando aparecen esas dos monjas francesas que se las nombra como las aparecidas, ¿no? Para pensar ahí también otra figura de esa zona. Respecto de estos retornos al siglo XIX, yo pensaría que Fouil no retorna a Echeverría, no se trata de ese tipo de retorno en el sentido en el que es quien de nosotros escribe el Facundo, ¿no? No es ese tipo de relación, sino más bien yo lo estoy pensando como una relación, o como un retorno de la lectura, no de Fouil, sino de la lectura que une, más que el matadero y los pichiciegos, las dos escenas de escritura, ¿no? Que son como muy conocidas. Y ahí pensaba, muy conocidas que tienen eso, ¿no? Como algunos rasgos en común, esto de la velocidad, la simultaneidad. El cálamo ocurrente, exactamente. Bueno, hay cierta imperfección, ¿no? Que podría aparecer en la velocidad, esto de cierta precariedad, ¿no? Las fotocopias en las que circulan los pichiciegos y ese manuscrito de Echeverría que bueno, no se sabe bien qué pasó ni cómo circuló, bueno, que se perdió de hecho. Pero uno de los puntos en que para mí se establece o se puede establecer esa conexión tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Bueno, de lo no dicho, ¿no? De esta imposibilidad de nombrar el horror. Y para mí lo que aparece en esas dos escenas en realidad no tiene tanto que ver con lo no dicho, sino con el decir, ¿no? Con un decir de la ficción que de otra manera, ¿no? En forma desplazada, o bueno, vos ponías el ejemplo del matadero, dice, ¿no? Avanza sobre eso que no se puede decir, que no se puede nombrar, como si hubiera ahí en esa reunión, ¿no? de lo ficcional y lo testimonial, por llamarlo así simplificadamente, bueno, considero una posibilidad para la literatura, ¿no? Me parece que eso permite ligar las dos escenas. No, bueno, y muchas gracias por todos los comentarios. Solo dos cositas. La idea de margen era la idea inicial y la descarté. Lo que fui contando fue que la descarté justamente porque me iba inclinando
pensar que no hay margen en los términos de tu razonamiento, sino que justamente no hay margen porque no hay afuera. Y con la afirmación de afuera, sí, es una afirmación, digamos, polémica, porque efectivamente, si fuera cierta, digamos, significaría que la historia se cerró. Y al mismo tiempo, justamente todo lo que dije hacia el final es la idea de que hay una resistencia a eso, ¿no? Es decir, que el procedimiento o el proceso de totalización de lo real va a concluir porque no queda nada afuera. Entonces sí, es una afirmación polémica, pero que al mismo tiempo marca que la marca de la dictadura en estos relatos es que triunfa el dinero, porque ya el pueblo no es irrepresentable en términos de lo sublime. Y ahí lo que me acordé es que, sin embargo, el Pichi, lo que queda de testimonio, va hacia el pueblo, ¿no? El final es, va hacia el pueblo. Y es interesante también. Así que ahí también hay algo, yo diría, si está la palabra pueblo, hay algo más que nihilismo. Pero ahí tiene otras contradicciones, ya más bien político-partidarias, que uno lleva del corazón. Yo quería hacer una pregunta. No, es corto igual, pero en relación a, ya que hablan del lugar de la ficción, ¿qué lugar del pensamiento piensa Fowell? O sea, en esa cuestión que veías, Matías, sobre todo un poco fundacional, ¿cómo lo ubicás en la tradición del pensamiento y las ideas, digamos? Porque, mira, tiene que haber alguna respuesta, pero el filósofo no puede pensar que no hay nada. Porque si hay una pregunta no puede haber, o sea, no, pero en línea de lo que dijo Lara, puedo hacer una serie, se me ocurre hacer una serie más hacia adelante de Pichis que hacia atrás, en un punto. Porque yo, digamos, hay algo de lo que pasa acá que yo lo pondría en relación con Punctum de Gambarota, donde ahí definitivamente no se encuentran los nombres y bueno, pero hay como queda como, es como el revolucionario quedó ya fuera, ni siquiera una patrulla perdida, sino no se pelea con el televisor, digamos, una cosa así. Y en el último Javier, en el discurso en el Conti, cuando dice, retomando a Mariette y diciendo, bueno, todo revolucionario es aquel que se desentiende con su época, ¿no? Hay que practicar un gesto de desentendimiento. ¿Por qué? Porque hoy vivimos una situación de no adaptación, de sobreadaptación. Entonces hoy ser revolucionario es desentenderse con él. Encontrar la manera de no adaptarse, no enamorarse con nada. Darle la negatividad, ¿no? Es decir, echar mano a la negatividad y que obre. El punto es que para que eso sea posible tiene que haber algún lugar, hay que construirse ese afuera, ¿no? Hay que construirse ese afuera. Yo hace poco lo más parecido que vi a eso fue algo que vi en el lugar, que es la película del Espido, Errante. Es decir, lo que hace el Espido en Errante es colocar la cámara en el polo ártico y que al Tarkovsky que los objetos, o sea, captar el tiempo en ese espacio. Entonces, bueno, con la aurora boreal, con el viento, con ciertos cambios de las luces, ¿va? Entonces ahí uno dice, la película dura 1 hora, 1 hora y media, es bellísima y al mismo tiempo insoportable. Entonces, o sea, para ver que vivimos todos con el celular, digamos, no se sabe cómo aguantamos esa película. Y al mismo tiempo es bellísima. Entonces ahí hay un gesto, ¿no? Digamos, no un gesto, una tesitura política, que es para reencontrarse con algo del orden de lo sublime, con una experiencia estética de lo inmenso, hay que ir a donde nadie puso una cámara. Y nadie la va a poner, que es en el círculo polar ártico, ¿no? Ahora, aún así, esa forma de pensar la negatividad tiene algo de apolíneo, porque finalmente hay algo de imagen.
hay algo de imagen, hay algo en plena angustia, la imagen, hay representación. La representación todavía es una vía de conexión hacia lo sublime. En cambio, esto potencialmente es más trash, o sea, es más destructivo, Fogwill, ¿no? O da la sensación de que si esto avanza, esta lógica avanza, no te quedás con esas imágenes de belleza. Entonces, bueno, no sé. Por eso yo me suena más Gambalota, me suena más eso. Acá yo no participo más que como comentadora. No, simplemente lo dije y lo pensé. Primero la lectura que ellos hacen, la que yo hago de ellos, ¿no? Sobre Fogwill directamente. Pero sí me parecía sugerente pensar, parto de la idea de que la escritura tiene una dimensión epistémica en el sentido de producir conocimiento en el momento en que se está sucediendo, y en este caso me parece que se puede pensar así la ficción en sí misma, tal como acá los chicos leen a Fogwill, ¿no? En ese sentido, sobre todo en esta idea, por ejemplo, en Lara, de pensar esa configuración, no como invención, sino como configuración de un mundo, transformación. En ese sentido pensaba la idea de epistémica. Ya le pregunto. Gracias por venir, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, quería hacer, a partir de la lectura de Lara y de Matías, muchas gracias, muy agradecedora, pero me quedé pedaleando esta idea, un poco juntando las dos lecturas, la idea de, por un lado, ¿no? La idea de urgencia en Fogwill. Hay una urgencia todo el tiempo, si podemos entenderla como una urgencia walshiana, ¿no? De Rodolfo Wall, esta idea de escribir los pichiciegos en una semana, ya entró en el mito, ¿no? Con la cantidad de gramos de cocaína, no importa, digamos. Después sabemos que por memoria romana escribe en un momento, voy a tratar de citar más o menos lo más fiel posible, dice: estoy indignado, Tedesco no edita música, el cuento de la guerra va a ser leído como si fuera un cuento sobre Malvinas. O sea que él tiene esa urgencia que música japonesa salga lo antes posible, más allá que sea la urgencia por... Después, bueno, va a decir, en otro momento va a decir que quiere escribir una novela como La Luz Argentina, no sé si está conexión con el prólogo de Nuestro Modo de Vida, va a hacer toda una conexión con eso, y va a decir si él puede escribir una novela mejor que Respiración Artificial, que va a ser después Vivir Afuera, la novela como fue leída en su momento, la novela de la década, ¿no? Respiración Artificial, y Vivir Afuera, la de los 90. Todo el tiempo está esa urgencia, esa literatura para una emergencia, titula Frank O'Hara, ¿no? Esta idea de la realidad, y también de, como dice Fogwill, escribo para que no me escriban, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, y también relacionándolo con lo de Matías, la idea de la muerte, de lo punk, me acuerdo también con el comienzo de Vitul, que puede ser leída, ¿no? Viruto, ¿no? La idea de la muerte también ya está presente ahí. Y la idea de lo punk, como también esta idea de la velocidad, digamos, de la velocidad como lo punk en términos musicales, de ritmo, de prosa rítmica. Para mí, al menos, a Fogwill me resulta una cosa muy veloz. Lo leo y uno entra en la historia y es una velocidad, digamos, él tiene una narrativa, pone una máquina de narración muy veloz. Entonces también por eso me gusta esta idea de combinar las dos cosas, tanto de la urgencia política, la urgencia del mercado, la urgencia de contar. También todo el tiempo él cuenta, como también señalan ustedes, contar números, pero también en Vivir Afuera está todo el tiempo, ¿sabes contar? ¿Sabes contar? Le pregunta, ¿no? Vos sí que sabes contar, vos no sabes contar. Todo el tiempo también está la idea de contar, de narrar, de contar una urgencia. Entonces me parece que también es interesante esas dos lecturas que hacen ustedes, y una carrera contra la muerte puede ser también, bueno, la idea de lo punk, insisto, como también la idea del ritmo, la idea de un ritmo que es del hardcore como la velocidad para soportar la lentitud de la vida. Entonces digo, esa prosa veloz también para... Nada, uniendo esas dos lecturas me parecía que lo podíamos leer desde ahí también. Eso. Y muchas gracias por las lecturas que fueron formidables. Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco rara.
Si nunca leíste a Foucault y vas a una librería y te encontrás con distintos títulos, por todo el tiempo transcurrido pienso que algunos deben haber quedado como ya no tan interesantes. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué se recomendaría leer? Yo agradecer mucho de lo que las palabras de Esteban. Realmente me quedo pensando en todo lo que dijiste. Yo recomendaría Pichiseos. Lo que se consigue en la librería es Pichiseos. No hay más. Después, a veces sí, a veces no. Nosotros siempre hacemos el recorrido antes de cada jornada de sketch sobre escritores y lo demás se compra. Bueno, acá está Rodrigo también que conversamos sobre eso y todo lo demás se consigue por internet a un precio exorbitante. Pero los Pichiseos está y bueno, lo que a mí me pasó en el recorrido por las librerías es que yo decía, ¿qué tienen de Foucault? Y me decían, ¿Foucault? ¿Qué? Tenían que ir, ¿no? Así. Bueno, no fui a las librerías que sabemos que podemos conversar sobre estas cuestiones, ¿no? Que están los libreros de antes, y que siguen resistiendo, pero eso pasó. Así que los Pichiseos. Sí, pero más fácil por internet. Bueno, igual yo coincido también, empezaría por Pichiseos. ¿Querés decir algo? ¿Decirle algo? No, bueno, agradecer también, me pareció muy buena la intervención, por traer esto, ¿no? Que yo hablé de los Pichisiegos, pero que, claro, ¿no? Me parece ese gesto de la urgencia en Foucault, ¿no? En general, y ligado en esto que vos decías con la luz argentina y que acá aparece con los chicos la guerra, la competencia también, ¿no? Que es en parte comercial, escribir antes que otros. Bueno, esa idea de escribir para que no me escriban, pero me parece que hay algo ahí para seguir pensando en esa urgencia, que además, como decías, se traduce en una velocidad, ¿no? de la propia narrativa. Me parece interesante. Si pueden decir algo de la serie literaria respecto de los libros de la guerra, digamos, ¿no? Lara, que vos has trabajado en distintos textos. ¿De la guerra de Malvinas? Sí. Bueno, nada, destacar el lugar fundacional de los Pichisiegos, fundacional y único en alguna medida. Yo trabajé con literatura de la guerra de Malvinas. Bueno, por supuesto que hay otras novelas importantes como Las Islas de Carlos Gamarro. Y bueno, y después producciones más, hay cuentos, ¿no? Hay cosas, y después producciones más contemporáneas, no literarias, pienso en todo lo que hizo Lola Arias, ¿no? Con la guerra de Malvinas. Pero en algún sentido, si bien hay mucho, no hay mucho, ¿no? Sobre la guerra de Malvinas. Es como si, bueno, se podría hablar mucho de eso o pensar explicaciones, como Trabajo decir la novela. Sí, exacto, ¿no? Porque me parece que no... Sí, bueno, porque fue la primera, pero porque también no hubo después otra, ¿no? que ocupara ese lugar. Creo que la guerra de Malvinas, por muy diversos motivos, fue muy difícil de contar, no solo porque las guerras son difíciles de contar, hay toda una tradición, ¿no? de la dificultad para contar las guerras. Pero me parece que de eso, ¿no? También habla Foucault en los Pichisiegos. Entonces eso es lo que me parece más potente de la novela, ¿no? De esa guerra que no va a estar en el centro del relato, sino que va a estar en los márgenes, por recuperar esta idea de Matías. Me parece que fundacional no solo de la guerra de Malvinas, sino del modo de contar Malvinas o de la dificultad de contar Malvinas. Bueno, eso.